Hola, hola, buen día estimados, espero estén muy bien. Recordándoles que estamos en la fase 2, semana 1, ¿verdad? Y la clase para el día de hoy es la clase 1.1, recordando el sentido de la proporcionalidad directa. Este es un tema que se vio en séptimo grado, pero que ahora lo vamos a retomar porque ya conocemos cómo trabajar con ecuaciones, ¿verdad? Y ese tema está en la página 44 del libro de texto. Entonces, nos vamos acá y vemos que iniciamos la unidad 3, ¿verdad? Con este tema iniciamos la unidad 3. Por favor, me rotulan ahí la unidad. Y ahí pueden hacer uno de los dibujitos que presenta el libro. Luego el tema de hoy es recordando el sentido de proporcionalidad directa. Entonces vamos a leer un poco acá el ejemplo. El problema dice, un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos. Estamos comparando entonces dos variables, que es el tiempo y la distancia, ¿verdad? En los primeros 8 minutos de su recorrido. Si mantiene la velocidad después de los 8 minutos, número 1, encuentra la constante de proporcionalidad. Número 2, representa la distancia recorrida y después de X minutos. Número 3, ¿cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido? Esas tres preguntas debo contestar con base a la información que me da el problema, ¿verdad? El problema me da que 2 kilómetros en 8 minutos. Y vamos entonces a la solución. Vean que dice que encuentre la constante de proporcionalidad, pero ¿de qué constante me está hablando el problema? El problema me está hablando de esta ecuación. Y la constante, esta es una ecuación, pero el problema me está hablando de una constante que es el valor de A. El valor de A va a ser una constante, ¿verdad? Es decir, va a ser un número. No olvidemos que una constante es un número, ¿verdad? Y las letras, la Y y la X, a esas se les llaman variables. Entonces, lo primero que hacemos es partir de la ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación que tenemos para poder trabajar. Para calcular el valor de A, partimos de esta ecuación. Entonces, Y es igual a A por X, cuando X, que es el tiempo, son 8 minutos, y Y, que es la distancia, que son los 2 kilómetros que ha recorrido en 8 minutos, esa es la información con la que cuento. Entonces, tomo la ecuación y reemplazo, ¿verdad? Por ejemplo, ya sé que Y vale 2, entonces en vez de Y escribimos 2. Ya sé que X vale 8, entonces en vez de X escribimos 8. Y luego de acá comenzamos a despejar. El 8 está multiplicando A, pero yo necesito despejar a A. Entonces lo voy a pasar al otro lado, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y luego voy a simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Entonces ya encontré fácilmente la constante de proporcionalidad y con eso he resuelto el numeral 1. Ahora vamos al numeral 2. En el 2 dice, al expresar la distancia Y después de X minutos, se tiene que Y es igual a un cuarto de X. O sea que en el 2 lo que me pide es nada más que tome la ecuación, pero ahora ya reemplazando el valor de A, como ya lo encontramos en el paso 1, ¿verdad? Entonces ya puedo escribir la ecuación. Entonces aquí ya está la solución para el 2. Luego en el numeral 3, me pide que utilice esa ecuación. Entonces para utilizar esa ecuación me pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros de recorrido? Es decir que voy a tomar la ecuación, esta ecuación que tengo acá, y voy a sustituir, ¿verdad? Y que está representando la distancia, lo voy a reemplazar, voy a sustituir Y, que es igual a 42, y luego voy a comenzar a despejar en la ecuación. Y es 42, un cuarto que es el valor de A, y X que no la conozco, ¿verdad? Porque es lo que debo hacer, buscar el tiempo. Entonces, al hacer todo el proceso y despejar el valor de X, se encuentra que para recorrer 42 kilómetros, necesita 168 minutos. Ok, 168 minutos. Con eso estaría completando, ¿verdad? Y 168 minutos corresponde o equivale a 2 horas con 48 minutos. Ahora voy al ejemplo, ¿verdad? Usted sabe que debe resolver el ejercicio 1 del libro de texto. Entonces vamos a resolver el ejercicio 1 del libro de texto con toda esa información que ya me dio
la solución del ejemplo, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es escribir, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación. Vale, entonces tengo, vamos a ver, en el literal A. Vamos a abrir nuevamente. Vale, el literal A, voy a escribir la ecuación y es igual a ax primero, ¿verdad? Voy a escribir la ecuación, pero ya tengo una información. Vamos a leer el problema. El problema dice, un automóvil consume 5 litros de gasolina. Ese 5 es un valor para una variable por cada 10 kilómetros. Entonces 5 va a ser para y 100 va a ser para x. Entonces el problema me dice, encuentra la constante de proporcionalidad, es decir, me está pidiendo que encuentre el A. Luego me dice que represente o que escriba la ecuación y por último que encuentre cuántos litros de gasolina necesita para recorrer. Ok, entonces vamos, partimos de la ecuación general, utilizamos los datos y igual a 5, x igual a 100 y vamos a sustituir, voy a escribir la ecuación y igual a x, sustituimos y que vale 5, a no lo conozco porque es lo que ando buscando, x vale 100, lo sustituimos, lo reemplazo, vean, en vez de la x reemplazo el valor. Ahora voy a despejar, entonces el 5 lo bajo, el 100 que está multiplicando a lo voy a pasar a dividir y 5 entre 100, acá puedo simplificar, quinta de 5, 1, quinta de 100 es 20, o sea que esto sería, la constante de proporcionalidad sería igual a 1 sobre 20, 1 sobre 20, ahí encontraría yo la constante, ahí estoy resolviendo el número 1, el literal A. Ahora me dice, ese es el literal A, para el literal B, me pide que escriba la ecuación y igual, como ya encontré el valor de A, sería y igual 1 sobre 20 por x. Eso es todo en el literal B. Ahora voy al literal C. Me dice que cuántos litros necesita. El literal C dice cuántos litros necesita si va a recorrer 1250 kilómetros. ¿Cuántos litros irá a necesitar para recorrer 1250 kilómetros? O sea que parto de la ecuación, tomo la misma ecuación, y igual 1 sobre 20, y ese valor de 1250 que el problema me da corresponde a la variable x, entonces 1250 lo reemplazo acá y hago la multiplicación. 1 por 1250 es 1250 sobre 20 y luego hacemos la división y sería 1250 entre 20, esa es una división simple y eso me daría los litros que necesita él para correr 1250 kilómetros, necesita 62.5 litros. Y ahí estaría resolviendo todos los literales que el problema me está pidiendo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los ejercicios que usted debe tener resuelto. Entonces, ¿cuántos litros de gasolina necesita para recorrer 1250 kilómetros? Necesita 62.5 litros. Repito, en el literal A, usted debe encontrar el valor de la constante, en este caso nos dio 1 sobre 20. En el literal B solo es escribir la ecuación ya con el valor de la constante que es 1 sobre 20 y en el literal C es como aplicar la ecuación que encontramos o que ya formamos en el literal B. Sustituimos, ¿verdad? Y luego hacemos las operaciones indicadas y ahí encontramos. Y esta sería la respuesta final.
Bueno, eso. Ahora vamos al cuaderno de ejercicios. Siempre nos ubicamos en la unidad 3. Nos ubicamos en el tema 1.1, recordando el sentido de la proporcionalidad directa siempre. Luego vamos acá a los ejercicios. Vean que siempre vamos a trabajar con los mismos elementos, ¿verdad? En el literal, en el número 1, solo es de completar la tabla. Por ejemplo, ya le dan el valor de X y ya le dan el valor de Y. Entonces usted debe encontrar el valor de A para saber qué valores va a ir colocando acá, ¿verdad? Hay que encontrar el valor de A y luego hay que hacer las operaciones. Entonces, si ya conocemos nosotros que X es igual a 1 y Y es igual a 90, entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a resolver uno nada más. Voy a escribir la fórmula, Y es igual a X, pero ya tengo unos valores, ¿verdad? El problema me está dando X igual a 1, Y igual a 90. Eso ya me lo da el problema, entonces yo solo debo encontrar el valor de A. Entonces sustituyo, Y vale 90, ¿verdad? A no sé cuánto vale, pero X vale 1, entonces va a ser 90 igual a A, entonces A por 1, y esto sería 90, también sería el valor de A. Ok, 90 es el valor de A. Y entonces, para saber cuánto vale, para saber cuántos kilómetros va a recorrer en 2 horas, entonces vamos a hacer el proceso. Aquí solo he encontrado la constante, ¿verdad? Y ahora voy a hacer el proceso. Si X, vaya, la ecuación quedaría así, Y igual a 90, 90X. Ahora, si X es igual a 2, porque son 2 horas, entonces tendría Y igual a 90 por 2. Y igual 90 por 2, 9 por 2, 18 por 180, ¿verdad? O sea que me voy otra vez a la tablita y entonces en 2 horas, ¿cuántos kilómetros va a haber recorrido? Va a haber recorrido 180 kilómetros. Entonces usted va a llenar acá, ¿verdad? 180 kilómetros. Y luego usted resuelve para el 3. ¿Cuántos kilómetros va a haber recorrido? Sí, son 3 horas. Y así, ¿verdad? Entonces aquí solo va a ir cambiando. Para el 3 solo va a cambiar. En vez de 2 va a escribir 3 y lo multiplica y ahí va a encontrar. Este valor que está acá es para lo que va a recorrer en 2 horas, ¿verdad? Ok, ese es el primero. Y luego los demás ya están los valores de X y los valores de Y. Usted va a hacer el mismo proceso. Lo que le pide es encontrar acá, dice, para cada uno encuentra el valor de la constante A. Eso es lo que va a hacer. Siempre deben leer las indicaciones, ¿verdad? Para saber qué es lo que van a hacer. Entonces lo que debe hacer es, ya utilizando el valor de X y el valor de Y, hacer los procesos que ya le expliqué con la ecuación y despejar el valor de A. Y luego acá pues solamente es contestar en el ejercicio 3, ¿verdad? Y eso sería todo, la clase correspondiente a este día.